El divorcio nos rompe, pero ¿y si en realidad es el punto exacto donde empieza tu renacimiento? Hoy hablamos de cómo tu mapa natal puede mostrarte quién eres sin esa relación. ¿Cómo volver a encontrarte? Hoy traigo para conversar sobre esto a Mónica Calvo, astróloga psicológica divorciada, formada en coaching, PNL, hipnosis, tarot, terapia TRI, además de formadora y organizadora de eventos conscientes, lo cual hace que tenga una visión y método y disciplina muy holística. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Ya que he hecho el parón quería recordaros que, por favor, para ayudarme a seguir creando contenido y ayudar a mucha más gente, suscribiros al canal, dejar algún comentario, que también tu opinión me ayuda mucho. Y bueno, ya sabes, en Spotify o en YouTube. Bueno, ahora sí que sí. Bueno, vamos a hablar hoy de divorcio, de carta natal, de esa ruptura que comentábamos antes, ¿no? Como una muerte simbólica, porque es verdad que cuando hay una separación se rompe una parte de nosotros también y hay una crisis de identidad, ¿no? Por no decir que también se pierde esa identidad, ¿no? Sobre todo cuando tienes una relación de larga duración. Pues sí, hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con esto, que es que las separaciones que tocan algo muy fundamental del ser humano, que son los vínculos, que es lo principal y lo que primero buscamos a todas las edades, nos provocan un descalabro impresionante cuando esto sucede. Esto, como tú bien decías, es una crisis en toda regla, pero es que la vida son crisis, más grandes, más pequeñas, más importantes, menos, pero las separaciones es uno de esos momentos en los que vivimos de manera como más intensa esta sensación de que el mundo se nos desmorona y que en ese impasse dejamos de saber quiénes somos, qué queremos, qué camino debemos tomar, ¿no? Esa parte de trabajo propio que muchas veces cuando estamos en compañía del otro o de la otra, pues va como solo, ¿no? Va por inercia o va desde un lugar como mucho más automático. Y cuando hay separación, cuando hay divorcio, cuando suceden este tipo de cuestiones, eso nos deja como al descubierto, nos deja como al desnudo con respecto a tomar la responsabilidad de quiénes somos, de qué queremos, de por dónde queremos ir, con qué compañías, en qué entornos, y suele ser bastante, en muchos casos, muy, muy dramático en el sentido de que nos quita todo para que podamos volver a reconectar de verdad con quiénes somos. Yo siento que muchas veces parece que perdemos nuestra identidad cuando hay una separación o un divorcio, pero en realidad a mí me da la sensación de que recuperamos la nuestra, que volvemos a ese lugar propio que con el ir de los años, ¿no? Sobre todo, como decías, cuando hay una extensión larga en esa relación, pues que vamos perdiendo un poco, ¿no? Nos vamos diluyendo, nos vamos como haciendo pack con el otro. Claro, te vas Y es como, adaptando, sí, amoldando a la otra persona y sí, pierdes un poco parte de esa esencia más genuina tuya. total, total, por no entrar en conflicto, por no entrar en guerra, porque haya una convivencia lo más agradable posible. Hay personas que no, personas que necesitan esa lucha y ese guerreo y ponen todo encima de la mesa, pero hay muchas personas, mujeres sobre todo, porque eso también lo llevamos mucho a nivel ¿Mm? sistémico, de calladita estás más guapa, ¿no? Y eso también lo llevamos al ámbito de las relaciones. Y esto, cuando eso se dinamita, ni siquiera sabemos expresarnos, ni siquiera sabemos qué queremos y cómo darle voz a todo eso desde un punto de vista como muy interno, ¿no? Entonces, si no sabemos a nivel interno desde dónde funcionamos o cómo hacer para llegar a esa voz interna, mucho menos luego lograr expresarlo. Entonces, sí, eso es un momento de crisis en toda regla. Las crisis son necesarias, las crisis nos traen muchos aprendizajes a nivel vital, a nivel energético, a nivel sistémico, a todos los niveles. Y el punto es que no le tengamos tanto miedo a las crisis. En Claro, es general que les desde la tenemos crisis es mucho. donde se puede crecer. Total.
Siempre, ¿no? Antes lo comentábamos también, cuando te rompes es cuando puede haber una transformación Sí, verdadera. si no paras, es Sí, imposible. Si no te planteas el frenar en seco y el ver eso desde un lugar de crecimiento desde cero, de construcción desde cero, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a seguir teniendo los mismos tipos de vínculos y de relaciones no demasiado adecuadas para nosotras, vamos a repetir patrones, vamos a hacer todo eso que es lo que no queremos, ¿no? Porque lo que queremos todas y todos es ir avanzando, ¿no? Es como crecer, ir superando pantallas. Entonces, si no frenamos y dejamos que todo eso, dejarlo en barbecho, que decían las abuelas, ¿no? Dejar el terreno en barbecho para que se recupere sin hacer nada ahí, simplemente estando. Y luego, cuando ya se ha recuperado el caldo de cultivo desde el cual nosotras podemos volver a construir, pues hacerlo desde un lugar más propio, más genuino, más auténtico. La autenticidad la llevamos innata, va con nosotras. No hay que buscar ser auténtica, no hay que buscar ser tú o yo. Eso va de manera intrínseca por el hecho de estar aquí respirando. Entonces es como no hay que claro. buscar nada, es simplemente pararnos para dejarnos ser y para permitirnos ver quiénes somos en cada momento, porque al final, como bien decíamos, vivimos en ciclos que provocan las crisis también, y cada ciclo tiene un tipo de aprendizaje, de movimiento y de avance diferente. Así que tenemos también que estar como muy dispuestas, ¿no? A ver qué es lo que trae cada uno de esos ciclos. Sí, has dicho algo que me gusta mucho, que es esto de, no, porque a veces siento como que hay una tendencia ahora mismo que la gente está como muy obsesionada por buscar su autenticidad y tú dices, no, pues si es que no hace falta, ¿no? Buscarla, tú la tienes, está ahí y eso siempre está ahí. Y Mm. cuando yo hablo de transformación, hay gente que se asusta. Tengo la sensación de que no entienden bien el significado porque piensan, no, pues que yo no quiero transformarme, o sea, yo quiero estar como estoy o ser como soy. Claro, cuando hay una transformación hablamos de que tu esencia, lo que es realmente valioso en ti, eso nunca va a cambiar. No. Al revés, desde allí es donde vas a potenciarlo, ¿no? Mm. Yo entiendo, cuando hablo de transformación, entiendo eso. Y cuando hablábamos también claro, en una relación te vas amoldando a la otra persona, estaba pensando en la influencia, ¿no? La influencia que esa persona o esa relación genera en nosotros. Igual que hay personas que te suman, ¿no? Que te apoyan, como que sacan esa parte de ti, Mm. tu mejor versión y sacan más lo que tú dices, ¿no? Te ayuda a que tú puedas vivir desde esa esencia y esa autenticidad, y hay gente que no. Hay Total. gente como que al revés, ¿no? Parece como que lo que te va haciendo es como poner capas que hacen que tú no puedas brillar desde esa autenticidad. Entonces, claro, aprender, estoy pensando ahora, ¿no? Cuando hay una separación, un divorcio, el aprendizaje también viene un poco de ahí. Es decir, bueno, ¿qué influencia positiva ha ejercido esta persona en mí? ¿Qué influencia Mm. negativa? Porque de cara a un futuro, ¿no? Quizá yo voy a tener en cuenta qué es lo que yo puedo hacer para sacar esa parte de mí que a mí me gusta, Mm. en la que yo siento que estoy, ¿no? en mi mejor versión. Y Am, sí, perdona. Entonces la no, pregunta es sí, también, en la carta natal, sí. que al final es una herramienta, ¿no? de Ujú. autoconocimiento, o sea, tú allí puedes ver las relaciones que vas a tener o qué tipo de persona es esa que a ti te va a sumar, que te va a potenciar, que puede generar esa influencia buena en ti, ¿no? Para que brilles todo esto. Esto lo podemos ver desde dos lugares. Desde la carta natal, que es la carta base, la del nacimiento, la que nos habla de desde dónde funcionamos a nivel energético, aprendizajes, etcétera. Y luego a nivel de tránsitos, en el sentido de viendo en qué momento estoy, en qué ciclo estoy, sé también qué tipo de vínculos son más importantes ahora mismo en mi vida para poder lograr eso que yo quiera lograr en ese momento, que para cada mujer, cada persona va a ser diferente. Pero sí, en carta natal sí que es verdad que yo tengo una visión muy poco predictiva de la astrología. Me gusta más toda la parte de autoconocimiento, de entender
muy bien desde dónde funcionamos, aceptarnos y querernos desde ahí y entonces desde ese punto sacarle todo el provecho posible. Pero sí que es cierto que a nivel tendencia en carta vemos qué tipo de vínculos son los que tenemos más capacidad para atraer de manera natural, qué tipo de personas, con qué, eh, con qué caracteres, con qué características, también físicas incluso muchas veces. Pero cuando tenemos mucho dato de ese, para mí es un poco contraproducente porque nos cerramos muchas veces a las opciones y a las posibilidades y al abrirnos a. Es como si a ti, por ejemplo, con 18 años te hacen carta natal y te dice la persona de turno, vas a conocer a un hombre alto, moreno, que veo muy serio, debe llevar traje. Tú vas a buscar toda tu vida de manera inconsciente Te está chicos altos, condicionando. claro, te está condicionando. Y eso es una cosa que intento huir mucho porque hay mucho de eso. Y hay personas que se condicionan muy fácilmente. Si tú me lo dices a mí, yo lo pondré en un tarro, ¿no? Y lo dejaré ahí como en reposo. Y veré si algún día se me acerca un chico con esas características, diré, pues igual, tal. Pero no iré activamente a buscar perfiles de ese taraná, con esas características. Porque hay tantas posibilidades y hay tanto margen de maniobra a nivel de decisiones, a nivel de trabajo personal, a nivel de evolución individual, que bajarlo todo a una característica o a una cosa concreta me parece que es hacer que la gente se pierda muchas posibilidades. Entonces sí que es Me estoy verdad. imaginando ahí la gente que está en la aplicación de Tinder. No estés rubio, bueno, ya me salto todos los Ya rubios salto los directamente. rubios porque no son para mí, porque pobre chaval, igual esa es la persona que tú necesitas en este Sí. momento. Entonces sí que es cierto que en astrología trabajamos con pares y opuestos y complementarios. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga mucha energía tierra, mucha tierra, mucha necesidad de apego, de materialización, de tal, pues le irá bien a alguien que la saque un poco de ahí, que no la haga conectar todavía más con esa parte de apego, de seguridad, de que pueda hacer ese balance, ¿no?, entre lo que tú quieres y lo que también necesitas, porque muchas veces lo que queremos no es lo que necesitamos a nivel consciente. Entonces, dejar que las personas que llegan a nuestra vida, a nivel de relaciones en este caso, nos traigan la enseñanza, nos traigan los aprendizajes que tienen que traernos, también es un aprendizaje en sí, en el sentido de hasta los vínculos, los divorcios, las separaciones más duras, traen mucho aprendizaje y nos traen aquello que realmente necesitamos integrar de alguna forma y que de una manera como más amable igual no hemos sido capaces de hacer. Claro, por eso dicen que los segundos matrimonios son mejores que los primeros, porque es desde esa madurez y también es lo que dices tú, ¿no? Tienes ese aprendizaje, tienes esa integración. Total. Está claro que hay gente que no aprende nunca. Pero bueno, Pero es un tema de patrones, es lo que hablábamos, ¿eh? Hay pero si personas que tú, sí, no sé, haces un mínimo de trabajo, ¿no? En este aspecto este es y el tema, hacer pues el trabajo. Y todavía, siento que todavía no se percibe lo importante que es hacer ese trabajo. sí, Todavía nos cuesta y es como, no, bueno, pues a mí no me pasará, a mí no me pasará, o a mí no, yo, todo seguro. Queridas, no hay nada seguro en la vida. ya. Y las relaciones, más que cualquier otra cosa, se tienen que trabajar, se tienen que alimentar y se tienen que luchar también muchas veces, en muchas ocasiones. No siempre todo es de color de rosa, tú lo sabes, yo lo sé, todas Sí, lo sabemos, ¿no? Hay momentos muy duros de pareja que si no hay una buena base, no hay un buen conocimiento propio por parte de las dos personas y luego en común, eso tiene muchas más posibilidades de irse al garete. Entonces, la astrología en este caso, volviendo a esto que me decías, nos aporta ese punto adicional. Yo siempre digo que es una herramienta más, no es la herramienta, porque hay mucha gente que no resuena con esta herramienta, sí, pero es una herramienta muy interesante y muy práctica y muy directa para trabajar temas concretos que pueden ser
pues desde dónde me estoy vinculando, qué necesito, cómo se gestiona mi luna para saber qué es lo que necesito que el otro am, alimente en mí a nivel emocional. ¿Cómo lo hago yo conmigo misma? Si yo no me alimento a mí a nivel emocional y no me doy lo que necesito a nivel emocional, ¿cómo pretendo que el otro, que eso es otra de las cosas, otro de los patrones que Mm, nos encontramos mucho sí, en trabajo astrológico es, estás buscando en la otra persona lo que no estás dándote tú a ti. Estás buscando que te sostenga cuando tú no te estás sosteniendo. Estás buscando que te diga lo estupenda que eres cuando tú no tienes un trabajo de merecimiento y de autoestima bien cimentado. Y entonces es como, claro, cuando buscamos en el otro lo que nos falta, nos puede servir en primera instancia para saber en qué tenemos que trabajar, pero luego hay que trabajar. claro, es lo que cuando hablamos desde la carencia, ¿no? Nos referimos a eso. Exacto. Entonces sí que es verdad que desde Carta tenemos como mucha guía sobre qué es lo más idóneo desde la parte teórica, en cuanto a qué buscamos, qué nos va bien, qué tipo de complemento, ¿no?, tenemos en el otro, desde dónde nos puede sacar nuestras capacidades, nuestras virtudes, aquello que realmente queremos que salga a brillar y que quizá de manera propia nos es un poco más difícil, más complicado de verlo, porque es algo muy habitual que tú le preguntas a tu amiga del alma, a tu hermana, a tu pareja si estáis en buena sintonía, y rápidamente te dice virtudes tuyas, te dice cosas maravillosas de ti que tú ni siquiera muchas veces te atreves a decir en voz alta, porque es como, ¿cómo voy a decir yo eso, no, de mí? O no, yo no soy tal, porque nos cuesta verlo en nosotras reflejada muchas veces. Y eso está perfecto, pero luego eso tú tienes que integrarlo de manera individual. No puedes esperar que la otra persona siempre te diga qué eres o desde dónde brillas, Ujú. porque si no, esa construcción individual a nivel identitario no se va a dar. Y eso es lo principal al final. Estamos hablando de vínculos, pero el vínculo más importante y el principal es el que tenemos con cada una de nosotras. Si ese no Sí, está, luego lo que hay alrededor, ya sea a nivel de pareja o a nivel de cualquier otro tipo de vínculo, se va a caer rápido como un castillo de naipes a la que haya un poquito de vaivén, un poquito de viento, ¿sí?, de sí, dificultad. estaba pensando en lo del lenguaje, ¿no? A nosotras mismas, lo Wow, que nos es un decimos, temazo ¿no? eso. Y tiene que ver con esto, ¿no? Sí. También lo que nos decimos a nosotras mismas para creérnoslo y para, es lo que dices tú, interiorizarlo, Mm, porque nos lo dicen, pero claro, lo bueno es como que lo dejamos pasar. Nos quedamos con lo malo siempre, siempre y lo bueno lo dejamos pasar y eso bueno lo tenemos que coger porque es lo que luego nos podemos decir a nosotras mismas total. y interiorizar lo que es como que, no sé, nos da miedo. A veces debería ser todo lo contrario, Al ¿no? revés. Y que al final las palabras construyen nuestra realidad, porque Es nuestro que es cerebro eso. está generando realidad a través de todo eso, de lo que Por nos eso, pensamos, lo que nos decimos, cómo nos expresamos. Es como si nos decimos las cosas cuando las decimos en voz alta, no nos las decimos desde el amor, desde la compasión, desde el como acompañarías a tu hija pequeña, ¿no? O a ti cuando eras pequeña, ¿no? Que no es desde patada en el culo y pa'lante. Es como, pues, ¿por qué lo haces ahora? ¿Por qué lo hacemos de esta sí, hablar manera, con no? nosotras como lo haríamos con una amiga, ¿no? Desde Total. esa amabilidad, la compasión, todo Sí, eso. absolutamente. Y me pregunto, tú como divorciada, Ujú. o sea, ¿cómo lo viviste y cómo has podido trabajar toda esa parte que decíamos que Pues teníamos pues fíjate que que trabajar? yo soy un claro ejemplo, clarísimo ejemplo de que las personas marcan la diferencia. Las personas de las que nos rodeamos, que muchas veces nos pasa, ¿no? Que cuando nos divorciamos, el mundo alrededor de nosotras se cae. Sí. Nos quedamos solas muchas veces, ¿no? Los amigos que estaban ya no están, la parte de la familia de la otra familia pues ya no está. Hay tantas cosas, ¿no?, que a nivel vincular Mm, cambian, no solamente con respecto a sí, la persona que dejamos, ¿no?, o que nos deja. Entonces, a mí me ocurrió que cuando me divorcié, ah, pues yo tenía, al cabo de poco tiempo, yo ya enseguida tuve el respaldo de el que soy mi marido, mi segundo marido, y eso yo creo que hizo la diferencia de manera abismal, total.
porque él en ese momento estaba muy conectado a todo el mundo del autoconocimiento, era una persona que meditaba, que hacía ruedas energéticas, que se escuchaba, que bueno, toda esta parte como más interna estaba como muy despierta en él, y a mí de alguna forma y de manera inconsciente me llevó hacia allí, porque sentí que realmente era eso lo que necesitaba. Porque yo cuando me divorcié, una de las razones por las cuales me divorcié fue porque sentía que no estaba siendo yo ni estaba viviendo mi vida, que estaba viviendo la vida de alguien que había tomado el control en un momento dado, pero que estaba tomando decisiones, caminos, entornos que realmente no eran los que yo deseaba a nivel interno, pero tampoco sabía muy bien qué quería, porque no estaba en ese punto, no había hecho el trabajo de autoindagación previa, ¿sí? Así que eso pasó en mis 40, además, justo cuando cumplí Como los yo, 40. igual que yo. Bueno, yo siempre lo digo en mi bio y tal, que yo firmé el mismo día que cumplí los 40 de mi Sí, wow. cumpleaños. Para mí fue el punto de inflexión, porque mi fiesta de 40, yo me organicé mi fiesta de 40 con un montón de gente y tal, quería celebrarlo, me apetecía mucho, y el que era mi marido en ese momento no vino. Me dijo, no, yo me quedo, como es algo tuyo, yo me quedo con la niña, nuestra niña, y me quedo en casa y así todo mejor. Y pensé, ostras, pues es verdad, es todo mejor si tú no estás ahí, porque puedo ser yo si tú no estás ahí. Y eso como me hizo clic totalmente. Y luego a través de unos acontecimientos que hubo en los días posteriores, pero mi fiesta de 40 cumpleaños fue la que me dio como el pistoletazo para tomar la decisión, aunque eso obviamente se había estado como barruntando y gestando muchos meses atrás, ¿no? Porque yo ya sabía que eso no iba a ningún sitio. Pero, y a partir de ahí fue cuando, al tener a mi marido al lado, a mi actual marido, empecé a ver, a sentir que era absolutamente imprescindible que yo empezara a indagar en mí. Entonces hice lo que hacemos casi todas, que es apuntarme a todo, ¿no? Hice formaciones de coaching, de enneagrama, de PNL, de todo lo que pillé, porque pensé que necesitaba todas las respuestas del mundo, las que no había conseguido en 40 años, las necesitaba en ese momento, ¿no? Y entonces cuando llegué a la astrología, ahí sí que me quedé, profundicé, me formé, etcétera, pero para mí fue un momento muy duro. Siempre digo que es el momento más duro probablemente de mi vida, o de los, sí, el más duro, pero también el más liberador. Ese momento en el que realmente sentí que estaba haciendo algo de manera propia. No estaba haciendo algo por agradar, no estaba haciendo algo desde un lugar de encajar. Yo siempre he sido una niña, una adolescente que quería encajar, simplemente no quería destacar en nada, no quería que nadie me viese en un lugar como diferente, siempre como ahí, en el grupito, pero en el grupito, integrada. Entonces, esa sensación de solamente encajar, para mí ya era suficiente durante... Yo me construí así en mi infancia y en mi adolescencia, porque para mí sentirme fuera de era lo peor que me podía pasar. Esa en realidad es mi herida, el sentir que no se me acepta de alguna forma, ¿no? Pero bueno, ahora lo vivo de otra manera, ¿no? Y lo trabajo desde otro lugar, y en esos momentos que no estaba nada en sintonía y en consonancia conmigo a nivel interno, pues para mí era como lo que marcaba todas mis decisiones, ¿no? Entonces el trabajo que hacía, los amigos que tenía, lo que se esperaba, todo era lo que como todo muy pautado, pero pautado por otras personas, no por mí. Entonces, claro, para mí eso fue una liberación total. Muy duro, porque no hay que... Y más cuando hay niños de por medio, eso siempre creo que complica mucho. Primero, la toma de decisión de vamos a separarnos. Ya, pero es que hay niños de por medio, ostras, wow, ¿cómo lo vivirán, no? Claro. Y antepones a tus hijos, ¿no? Muchas Siempre veces lo su digo, ¿no? bienestar. Que si no hubiera sido por los hijos nos hubiéramos divorciado antes. Total, En yo general, también. los que tenemos hijos, Sí. siempre se pospone más o menos tiempo, pero siempre se pospone, Y en claro. realidad es lo más beneficioso para ellos, el que no se agrie esa relación, ¿no? Que no se acabe yéndose a, pues eso, a lugares como de falta de respeto, ya no amor, sino no comprensión, no sostén, no vínculo sano, que ellos puedan vivir eso, Sí, ¿no? o incluso
violencia que no tiene por qué ser Eso malos tratos, claro, no, pero malas contestaciones, bueno, y algún la grito, violencia invisible que hay muchas insultos. veces, tú Sí, lo exacto. sabes, total, que es como muchas veces no hace falta que te griten o que te miren mal, simplemente con ignorarte o con Indiferencia. no darle validez a lo que tú dices, propones o haces, eso ya te está invalidando poco a poco, es esa gotita malaya, ¿no? Que Que va además haciendo es luego lo que efecto. ellos ven y les estás dando un ejemplo de Absolutamente. lo que no debería ser y al Sí. final ellos Mm, lo que se les queda es, ya sabemos que tú puedes hablar con tus hijos y decirles lo que quieras, mm. pero si luego no hay coherencia con No, lo que tú haces y con lo que ves en casa y ellos se quedan más se quedan con lo que ven. con lo que ven, o sea, con esa práctica Mm, que ven, que no con lo que les estás diciendo. total. Así que es importante de cara a cuáles son las relaciones que ellos también van a construir en su futuro. Sí, porque los patrones también se heredan. Claro, Entonces eso, y sobre todo la parte femenina, todo lo que tiene que ver con linaje femenino, cuando tenemos hijas, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y no es para que nadie ahora ya. coja miedo con eso, ni mucho menos, pero ser como muy conscientes de también la responsabilidad a nivel sistémico que tenemos con todo lo que hacemos en nuestras relaciones de pareja, familiares, vinculares, porque luego eso, nuestras hijas, nuestras Lo nietas, imitas. se lo comen con patatas. Es que yo, o sea, a mí me pasó un poco eso. O sea, yo repliqué un poco, ¿no? En mi matrimonio lo que yo había visto en casa, Mm, que es que mi madre siempre había delegado y confiado plenamente todo a mi padre. claro. Claro, en su caso le ha ido bien, han tenido una buena relación, él Ujú. ha sido responsable con, ¿no? Con todo Sí, sí. eso ¿no? Pues que esa vulnerabilidad que ella tenía la ha sabido gestionar, ¿no? De una manera responsable pero claro, en mi caso, por eso hay parte que y a mí me acuerdo que me dijo la primera pareja que tuve después de divorciar, me dijo: "Es que has tenido que divorciarte y era necesario para poder por fin coger las riendas de tu vida". Total. Porque claro, o sea, hablo a nivel, antes, por ejemplo, que hemos hablado, ¿no? Con Vicky en el anterior episodio de energía, yo energéticamente es verdad que pasé de estar como vinculada a mi padre o él hacía Ujú. como ese rol, ¿no? A mi marido. Entonces, en ningún momento yo me hacía responsable como de mi vida, de mí. Es como que Total. pasé de uno Mm, al otro. mm. Y es verdad que hasta que no me separé, no cogí ese control, no me hice responsable de esa parte, ¿no? Total. Entonces, gran parte de los errores que yo cometí durante mi matrimonio fue por Ujú. eso, fue porque delegué demasiado, ¿no? Total. Eso lo vemos también mucho en carta. Una de las cosas que vemos más en carta, por ejemplo, es la tendencia que tenemos a no solamente repetir patrones, sino a cómo sostenemos o necesitamos que nos sostengan. Si es desde una figura más paterna, que es muy capricorniano eso, por ejemplo, o tiene que ser más desde un lugar más matriarcal, Mm, de si somos muy autónomas o no lo somos. Hay mujeres que de base em, necesitan buscar un apego seguro muy heavy. Entonces van enlazando esto que decías, ¿no? Primero con el padre, luego con el marido, luego muchas veces pasan al hijo si tienen un hijo y necesitan que el hijo las sostenga emocionalmente a ellas y entonces se cambian los roles a nivel sistémico y es el hijo el que tiene que maternar a la madre. O sea, todo eso se ¿Y ve qué pasa en mucho los y eso divorcios hay que también? limpiar, eso hay que trabajarlo. Es que, perdona que te No, no, interrumpí dale. ahora, No, no. que me encanta interrumpir. Pues que el otro día escuché lo del síndrome, ahora no sé muy bien cómo se llama, pero hay un síndrome, creo que es como simbiótico madre-hija, Sí. se llama, Ujú. que es que, ¿qué pasa? Que la hija toma el rol de la madre. Cuando tú te divorcias, es Mm, como la hija la que te sostiene a ti, sí, total. porque está relacionado con esto que estás Sí, diciendo. sí, Y es algo absolutamente. que yo no me había planteado hasta hace Mm, un tiempo, no, hasta que no lo escuché, mm, no. total. Y ahí sí que hay una tendencia. Mm, O sea, no es que sea sí. algo marcado a fuego, pero sí que hay personas, hay mujeres que tienen más tendencia, pues de la misma manera que hay mujeres que tienen tendencia a
buscar hombres que no son amorosos y que son, pues eso, tóxicos o que les llevan por un tipo de relación que no sería la más adecuada, y hay tendencia, hay apego ahí y hay un trabajo ahí a hacer a nivel Claro, profundo. porque es lo con También lo tenemos, conocido, quizá lo que les resuena, que es es lo que lo que les lleva sale allí. a nivel Sí. inconsciente. Hay que pensar que nosotras bueno, las personas en general, no solamente las mujeres, funcionamos en un 90 y tantos por ciento de manera inconsciente. Las decisiones que tomamos, los caminos que cogemos, la mayoría son inconscientes. Y No son hay un emocionales. y no hay, claro, porque la emoción es la que va con el Mm. instinto, y entonces es como, no hay una razón lógica. Si tú pones a esa mujer a razonar por qué está con esa persona que no le trata bien, ella, a no ser que haya un tema ya como de un maltrato como muy prolongado, que entonces ya están anuladas y tal, y entonces ya no ven nada, Mm. pero si tú, no hace falta irnos a ese extremo, si tú hablas con una mujer que tiene un vínculo no sano con su pareja, pero todavía no está en ese punto, ella ve racionalmente que eso no está bien, que eso no le conviene. Porque si lo piensa, es obvio, pero como no funcionamos desde ahí y lo que necesitamos es trabajar desde un lugar en el que instintivamente, en el que emocionalmente, en el que naturalmente tomemos decisiones alineadas a nivel interno antes de pasarlas. Luego la pasamos por aquí, pero de entrada tiene que ser Mm. algo que venga de dentro y que no nos genere dudas. Y eso es una de las cosas que todavía nos cuesta mucho hacer, que no nos han enseñado, que no, le han quitado valor a nivel externo, que le han mindundi nuestra parte intuitiva, nuestra parte femenina, nuestra parte no racional. Entonces necesitamos hacer esa reconexión como mujeres también para luego saber qué queremos a nivel vincular y si esa persona que tenemos al lado realmente es la persona que queremos que siga a nuestro lado. Porque si lo hacemos desde ahí muchas veces no hay tanta duda. Lo que nos mata Totalmente. es la responsabilidad desde lo racional, el compromiso que hemos adquirido, lo externo muchas veces, el qué dirán, el cómo se lo tomarán en mi entorno, mi familia. Nos dejamos como llevar mucho por todas esas cuestiones y la principal y la Las primordial, que es resistencias, todas las escuchar. resistencias que son externas. Claro, porque tienes que luchar con lo Sí. externo muchas veces y no queremos, porque bastante tenemos con lo que tenemos a nivel de proceso. Bastante tenemos ya con esa vivencia, esa crisis, ese movimiento que nos está desmontando y nos está siendo como muy complicado a veces de sostener, para que encima luego vengan desde fuera a cuestionarte esas decisiones, ¿no? Esos movimientos que tú estás haciendo. Entonces, hasta que no llegue ese momento en el que sintamos que podemos confiar 100% en lo que sentimos a nivel interno, tomar las decisiones desde ahí y luego ordenarlas y ponerles estructura, ¿no? Y realidad y llevarlas a un lugar concreto desde lo mental y desde lo externo, entonces sí, seguiremos sufriendo mucho más de lo que toca, de lo que sería necesario sufrir. ¿Sí? Total. Es Mm. que cuando decíamos esto de tomar las decisiones, me ha venido a la cabeza porque una formación que estoy haciendo, para que estoy en breve ya lanzo mi primera mentoría grupal, y hay una pequeña formación de ventas, Ujú. y entonces ellos te hablan cómo la gente toma las decisiones desde la emoción, Total. ¿no? Siempre. Entonces, luego, una vez han tomado la decisión, la justifican por la razón. Absolutamente. Por eso siempre hay que ir a la emoción, Y hay que ¿no? ir desde la verdad, que es lo que Claro. hablábamos antes a nivel identitario. Si tú no eres tú, si tú no te permites mostrarte como tú eres de verdad, aunque nos dé miedo y acojona mucho, con perdón, porque da mucho miedo abrirnos, sentirnos vulnerables, Mm. sentir que están viendo realmente quién hay detrás, ¿no? De ese papel, ¿no? Ese rol que estamos adoptando en según qué entornos, momentos, desde lo profesional también. O sea, a mí me pasa esto que decías antes de la emoción. Las personas que llegan a mí a nivel profesional, cuando les pregunto, no quiero decirte un 90%, pero la mayoría, la inmensa mayoría es, no, te vi o te escuché o tal,
y me gustaste. Y algo conectó. O sea, no es porque Claro. yo me dedique a una cosa o la otra. Porque como yo, levantas una piedra y hay 14.500 astrólogas y astrólogos. Y todos son estupendos y estupendas. Pero las personas conectan contigo. Claro, ese es tu diferencial un poco, por eso lo de Y la esa es la marca parte de la personal, autenticidad que que también hay ahora la hablábamos. fiebre de Claro. que no, hasta el panadero tiene su marca personal, pero es que es así, bueno, que Porque tú todos, eres ¿no? marca. Lo que pasa que es verdad que es algo más orgánico, o sea, tampoco Absolutamente. tenemos que No hay que rompernos la forzar. cabeza porque es lo que dices tú, al final eres tú, Mm, no hay otra como tú, eres única y esa, ¿no? Tu marca personal parte de ahí, es descubrir de Total. qué es lo que te hace única, cuál es esa parte tuya, ¿no? Que te define, ¿no? Mm, También haces toda esa labor, ¿no? De luego, ¿no? Para construir el avatar y tal, que es lo de preguntar a los amigos cómo Sí. te ¿Cómo me ven, ves? ¿no? Y creértelo, porque yo Total. también hice todo ese ejercicio, ¿no? De cómo me ven y qué es lo que conecta o resuena Total. conmigo. Entonces, está ahí. O Mm, sea, no, que es desde ese total. lugar. Quiero decir que es algo, lo que tú dices, mucho Mm. más orgánico. Pero esa es la parte difícil, el hacernos lo fácil. Nos complicamos demasiado la vida. Mm, Nos creemos, porque nos han explicado, que todo tiene que tener un sentido, que todo tiene que estar como muy pensado, todo tiene que ir en un orden concreto. Perdona, al final, el objetivo final que es que tú puedas ser tú en todo momento y eso puede llevar el orden que has seguido tú en tu vida a nivel experiencial, pero puede ser al revés totalmente. Y puedes tener muy claro quién eres a los 20. Hay jóvenes ahora que ya salen al mundo desde un lugar mucho más libre, mucho más auténtico, mucho más propio, sin tanta presión. Y hay personas que se mueren y no consiguen llegar a ese punto, porque al final no hay un patrón específico de cuándo tiene que llegar eso. El punto es que trabajes en ti, que te pares, que te escuches, que te permitas, que seas lo suficientemente valiente también, y esa es la parte de la incomodidad, ¿no? Que mm, tenemos muchas veces, es como, y ahora tengo que salir desde ahí al mundo, pues sí, porque desde ahí también es desde donde primero tú eres más feliz. Si tú te sientes bien, tranquila y feliz, es ahí, o sea, chimpún, es que no hay que darle muchas más vueltas. sí. Y desde ahí vas a encontrar parejas mucho más adecuadas para ti, que te harán también mucho más feliz, que te traerán aquello que necesitas en el momento de la vida en el que estás. Y entonces como todo es como muy, está muy enlazado, está muy encadenado todo, pero todo pasa por ese punto principal que es tú tienes que ser tú, porque si no, Mm. lo demás no funciona, y las parejas menos. Sí, o sea, esto conecta, estaba pensando ahora con lo del propósito, Ujú, que también habíamos comentado, ¿no? Porque cuando, ¿no? El famoso Ikigai, ujú, cuando tú eres consciente y estás más conectada con esa parte que tú dices, ¿no? Más desde tu autenticidad, es más fácil encontrar cuál es tu propósito cuando no lo sabes. total. Porque tú hablabas de la gente joven, pero hay mucha gente joven que no sabe lo que quiere hacer o con lo que les No. gustaría o que Mm, quieren estudiar, sobre todo cuando llega ese momento ¿no? de la universidad y tal, que a nosotros también nos ha pasado. Entonces, total. en la carta natal también dice mucho Mucho. para que nosotros Sí, podamos descubrir ese propósito. total. Em, la carta tiene varias áreas y zonas que nos habla de genialidad, que nos habla de capacidad creativa para mí, de manera como muy propia, ¿eh? Mi concepción de lo que es el propósito, que también digo que muchas veces no hay un propósito como grande, único, sino Mm, algunos enlazados entre sí, ¿no? Partiendo de la base de que el propósito es tú, eres tú, o sea, si eres tú ya estás en el camino de conectar con tu propio propósito, ¿no? Pero nos han vendido también una concepción del propósito también creo que muy sí, idealizada o muy, muy naif, ¿no? Entonces, en carta tenemos lugares en los que la creatividad está activada, en los que nuestra capacidad para conectar con la materialización, con nuestra sensación de bienestar está mucho más presente. Entonces, es un cúmulo
Cuando hablamos de propósito no es estás destinada a ser médico. No. Para mí el propósito es lo que a ti te conecta con tu propósito es pues estar al servicio dentro de un entorno, por ejemplo, sociosanitario, atendiendo a personas, proporcionándoles bienestar, en lugares en los que puedas, por ejemplo, trabajar mano a mano con grupos. O sea, todo eso nos da como mucha pista muchas veces de si estamos bien colocadas o no. Porque aunque pueda parecer que no, los adolescentes, a mí ahora esto me ha pasado con mi hija que acaba de cumplir 18 y en el último año y medio ha tenido que decidir qué quería hacer profesionalmente con su vida, que esto me parece un horror. Porque cuántas personas, cuántos jóvenes, cuántas mujeres con 17 años saben qué quieren. Muy pocas. Hay algunas personas que tienen claro el propósito, la vocación, sí, pero hay la mayoría que lo que necesitan es experiencia para saber si realmente ese es el camino, ¿no? Entonces, lo que te decía, aunque pueda parecer lo contrario, ese rango de personas no llegan a consulta, no vienen. Viene 1, 2, 4, porque su madre que ha hecho consulta conmigo trae a su hija o a su hijo para que le ayude a ver si realmente aquello que parece que le gusta realmente está en sintonía con lo que su carta trae a nivel natal, ¿no? Y puede ser algo con lo que realmente resuene, ¿no? De manera pues más propia. Pero a mí llegan las personas que ya se han roto a nivel profesional, las personas que ya no conectan con su profesión. Mujeres de 35, 40, 45 que llevan 15, 20, 25 años trabajando en lo mismo o más o menos en el mismo sector y que de repente, así como hemos hablado de la separación como crisis, tienen este otro tipo de crisis que es el de vocación, porque se dan cuenta que realmente en su momento decidieron seguir un camino que no les llena, que sí, que les ha dado sus alegrías, su estabilidad o tal, pero que ahora de repente sienten que tienen una parte, pues eso, que grita por salir, ¿no? Pues o a nivel creativo, o se ponen a estudiar otra cosa, o se ponen a formarse. Es que estoy pensando en mí, o sea, ti, estás hablando claro, y estoy pensando en y mí. me ha pasado a mí también exactamente lo ¿sabes? mismo. Hace Es muy 3 años habitual. era florista, Claro. o sea, claro. Total. Pero ya llevaba toda esa labor de que dices tú de trabajo interno a Claro. raíz del divorcio, de estudiar, ¿sabes? Hablar con diferentes expertos y empezar a Sí. formarme en todo el tema del desarrollo personal que me ha llevado a donde estoy. Totalmente. Pero claro, nada que ver. Es verdad que esa parte creativa ahí siempre está y Sí. que hay una parte, pero que en ese momento, una parte muy de estética de las flores, yo vengo del mundo del arte, o sea, había esa inquietud, pero que en esa fase de mi vida necesitaba desarrollar más esa parte, que para mí es como algo más, ¿no? Más sensible, más palpable y más Total. físico, el hecho de crear con las manos y más de cuerpo. Y ahora estoy en esta fase de que necesita ese desarrollo a nivel mental. Total, de divulgación sobre todo, yo te veo como muy... ¿Sabes? Y de acompañamiento y de ayudar. Abrirlo. Claro, porque lo que más me gustaba del otro trabajo que tenía era los talleres. ¿Por qué? Porque la manera que yo podía directamente con la gente enseñar, acompañar, ayudarles a desarrollar su creatividad. Esa parte de ayudar a la gente. Absolutamente. Y me he quedado con esa parte de servicio. Total. Que es como, ostras, yo necesito dar ese servicio, ¿no? Absolutamente. Pero sí que es cierto que eso muchas veces lo que ocurre, y está bien a veces también, porque no siempre podemos o queremos sostener un cambio profundo a nivel profesional. Y eso también es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es como tú puedes sostener ahora que se te desmorone todo, porque en mi caso como el tuyo, o sea, yo estuve casi 25 años trabajando de lo mismo en empresa y cuando después de divorciarme, de tener a mi nueva pareja, de trabajar a nivel... Entonces ahí sí que me vi con la fuerza de poder hacer ese cambio, pero antes a mí me lo hubieras dicho y yo no soy capaz, yo que no. Entonces hay veces que llegan mujeres que no pueden hacer ese cambio tan profundo. Entonces, vale, vamos a buscar las vías para que eso que va contigo a nivel desarrollo en cuanto al propósito, en cuanto a lo que has venido a experimentar
en esa cuestión, le puedas dar una vía, una canalización, ¿no? Ya sea a través de un hobby, ya sea a través de una actividad paralela, ya sea a través de un voluntariado, ya sea a través de otro lugar que se pueda, ya te diré, sí, complementar, ¿no? Que se pueda como llevar a cabo a la vez que estás desarrollando pues tu profesión, aquella que te sustenta a nivel económico y a nivel emocional muchas veces. Entonces, eso también necesitamos ver en qué punto estamos, si somos capaces de hacer ese paso. Porque yo he tenido a mujeres en consulta que les he dicho, espérate, todavía no. Es como, es que siento que tal, y es como... Claro, no hay el que año ser que viene temerario. mejor. Tampoco. Claro. No queremos suicidios Sí, ni claro. virtuales ni reales. O sea, no queremos que la gente conecte con, pues eso, con la sensación de miedo, de escasez. Desde ahí no podemos hacer nada bueno. Si estamos conectando con el miedo y con la inseguridad, desde ahí no podemos hacer ningún movimiento de calidad para nosotras. Entonces es mejor quedarnos donde estamos, a no ser que sea insostenible, que entonces como, vale, salimos y luego ya vemos cómo solucionamos. Pero a no ser que sea ese el caso, es como, hay momentos y momentos, y eso también a nivel astrológico nos ayuda mucho, ¿no? La herramienta, que es como, es el momento adecuado para hacer este movimiento, ya sea a nivel de me divorcio, dejo el trabajo, cambio, emprendo algo nuevo, pues nos ayuda a ver si realmente esa sensación que tenemos va en sintonía con, que muchas veces pasa, que está muy en sintonía con el momento. Claro, es que te lo iba a decir, el divorcio, cuando yo hablo siempre es como mi mensaje, ¿no? Es la oportunidad para transformar tu vida. O sea, Sí. Yo acompaño, ¿no? Como oportunidad para transformar tu vida, pero porque, claro, desde ese cambio, ¿no? Porque como impacta en todas las áreas de tu vida un divorcio, es como el momento perfecto para replantearte y para tomar decisiones nuevas, de aprovechar y decir, vale, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y entonces analizas todos esos ámbitos de tu vida, también el tema profesional y el tema, ¿no? del propósito. Claro, por eso es como un momento de gran crecimiento personal. Total. De hecho, hay un estudio de una universidad suiza, que es un estudio que relaciona, ¿no? divorcios grises, que son los divorcios de más de 50, ¿no? de adultos mayores. Y en el 70%, casi todos, son mujeres, es que tienen un crecimiento postraumático, ¿no? que es el que se da después de un trauma, Sí. o sea, tras el divorcio. Sí, sí. Es decir, afirman vehementemente que ha sido a raíz del divorcio que han tenido ese gran desarrollo exponencial, ¿no? Sí, A nivel personal. Y es que, claro, es que es así. Es que es mucho, es un 70%. Sí. Y muchas más mujeres que hombres. Claro, porque piensa que las mujeres, y esto seguro que las que nos están escuchando están de acuerdo con eso, cuando hacemos charlas, formaciones, cuando trabajamos con grupos, ¿quién es el público objetivo? Las mujeres somos las que nos abrimos a herramientas, a cambio, a aprender, a conocernos. O sea, cuando llega ese punto de inflexión que puede estar provocado por un divorcio o por una crisis, muchas veces no hemos llegado a ese punto de divorcio, pero sí que estamos sintiendo que hay cosas que están cambiando, ¿no? Por eso es tan importante tener una pareja o alguien a tu lado que crezca en paralelo contigo, que tenga intereses parecidos a ti, que tenga una visión de vida parecida a ti, porque si no llega un momento que eso se abre y ya no hay no hay un camino conjunto de calidad, porque cada uno tiene una manera de ver el mundo diferente. Entonces, cuando tú tienes necesidades, intereses concretos que tu pareja, ponemos el extremo, ¿no? De lo único que quieres es sofá y fútbol, por poner una cosa como muy masculina y muy tópica, ¿no? Que no tiene por qué ser así. Es como te sientes que es como, ¿qué hago yo con esta pareja, con esta persona? No tenemos nada en común. Entonces, eso a las mujeres, cuando llegamos a ese punto de los 40, a nivel astrológico, cíclico, energético, nos pasa. Que necesitamos más. Lo que nos había servido hasta ese momento ya no nos sirve. Esa ambición a nivel personal que no habíamos tenido
en los 40 años previos, Mm, más o menos, se empieza a despertar. Empezamos a querer cosas diferentes, empezamos a querer priorizarnos, empezamos a querer, en muchos casos, los hijos ya empiezan a estar en otra época, ya no son tan sí. peques. Empezamos a darnos espacio a nosotras y ahí es cuando se producen todos esos movimientos a nivel vincular, que muchos acaban en eso, porque nos damos cuenta de que la persona que tenemos al lado no ve el mundo de la misma manera que lo Claro, y vemos es un proceso nosotras. natural, por eso el Sí, divorcio habría que naturalizarlo, claro. porque lo lógico sería tener esto por lo menos 2 o 3 matrimonios a lo largo de nuestra Es que vida. nada dura para Y es siempre. así, o sea, esa es la tendencia. Total. Ya es, de hecho, te decía, del 70%, no, a ver, ¿cómo es ahora? Que me he liado con los divorcios grises. Sí. Si estamos en un 50, que es 50 y pico de divorcios en España de tasas Ujú. que se divorcian, de esos, el 30% se vuelve a casar segundas nupcias Ajá. y de esos unos cuantos se vuelven a A divorciar. divorciar. Y contando que más o menos pueden durar un matrimonio entre 12 y 15 años en Ujú. España, Sí. vamos a tener de parejas estables, son 3 a lo largo de De nuestra nuestra vida vida por lo adulta. menos. Ujú. Cada vez más, creo que es 1 de cada 5 de los matrimonios en el que uno de los cónyuges ya es segundo Sí. matrimonio, Ujú. pero que todos estos porcentajes que te estoy diciendo así van en aumento. Total. Cada año va en aumento, con lo cual no va a ser extraño Mm. que en pocos años en adelante veamos lo habitual. Ya será Sí. 2 Que haya más matrimonios. de un matrimonio. Es que lo que no es Entonces hay que natural es eso. naturalizarlo. Claro, Por no es eso natural. no, claro, hay que desdramatizar eso. Y que nos parece, porque es lo que nos han contado, que las parejas tienen que ser para toda la vida. Claro, Igual que los amigos, igual que es como los trabajos. Es como, sí, no hay nada que sea para toda la vida, porque no hay nada que pueda, a ver, salvo honrosas excepciones, hay muy pocas cosas en la vida que te puedan dar lo que tú necesitas, porque tú estás cambiando, claro, porque tú evolucionas, porque tú vives en etapas diferentes de tu vida. Entonces, tú no puedes pretender que la persona, el trabajo, los amigos que tenías cuando estabas en tus 20s o en tus 30s te aporten lo mismo que necesita tu yo de tus 40s o tus 50s. Es que eso no es real, no es Mm, natural y no es saludable tampoco, porque no nos permite el hecho de ir conectando con nuestros diferentes ciclos. mm, Hay una cuestión que está como muy sabida, esto de los 7 años, ¿no?, en los matrimonios. Esto tiene una base energética. Nosotros funcionamos por septenios. Hay diferentes ciclos a nivel energético y astrológico, y uno de los más importantes es el de Júpiter, que son 7 años, que es el que nos conecta con los síes en nuestra vida, con la visión de vida, con aquello que te hace feliz, aquello que te hace expandirte, caminar, encontrarle el sentido a lo que haces. Y eso es, cada 7 años se replantea. O sea, ¿cómo no vas a mm, replantearte lo que hay alrededor si tú a nivel interno cada 7 años estás haciendo un reset en cuanto a lo que tú quieres para ti? mm, Entonces, se tiene que mover. Otra cosa es que digas, no, mira, yo con mi pareja actual, nosotros hemos cumplido 13 este año, el año que ujú, viene nos toca hacer segundo septenio, ¿vale? Eso no quiere decir que me tenga que separar, pero sí replantear que si hay cosas que no me están llevando por donde yo quiero con esta persona, a la que adoro, ujú, amo y creo que es mi alma gemela a sí, nivel como más profundo, pues habrá que hablarlo, habrá que claro. renegociarlo, habrá que ponerlo encima de la mesa, que es como, esto es otra de las Renegociar el cosas, contrato, ¿no? Como total, decía Sebastián Girona, que hicimos hace poco un psicólogo es también que el es un episodio, que es contrato, cada X tiempo se dan unos cambios total, y es como que hay que hacer total. un cambio de contrato. Total, y para mí, a nivel vincular con las parejas que tenemos o que podamos tener, hay una cosa que es, tú no puedes comprometerte hasta que, me da igual, y ponle la frase que tú quieras. Para mí es hasta que el amor nos dure, hasta que eso que hemos empezado a construir juntos siga funcionando. En el momento en el que no funciona, paramos, vemos qué es lo que necesitamos recalibrar. Eso lo podemos hacer teniendo
mucho conocimiento sobre quién es cada uno de los dos, porque si tú estás muy trabajada, lo que hablábamos, sabes muy bien quién eres, qué quieres y en qué punto de tu vida estás, fantástico, pero si tu pareja no lo está, ahí es donde tenemos el problema. Y a partir de ahí renegociar ese contrato, que al final es un contrato. Mm. Y esto Sí, en es un carta lo vemos, o contrato sea, abstracto, pero es un contrato en toda sí. regla, el que tú estableces con tu pareja. Entonces, esto a nivel de carta, por ejemplo, cuando trabajamos todo el tema vincular, vemos nuestra casa de los contratos, vemos nuestra área de los contratos, porque es ahí donde tú te comprometes con esa persona, donde quieres construir algo a medio o largo plazo, que es lo que pretendemos cuando estamos hablando de este tipo de vínculos, ¿no? No es un aquí te pillo, aquí te mato, no es un me voy a divertir durante un tiempo y luego ya veré qué hago. Es no, yo quiero construir algo firme con esa persona. Pues lo vemos en la casa de los contratos porque es un acuerdo tácito o no, porque hay veces que lo escribimos y lo firmamos, hay otras veces que no, pero siempre hay un fundamento energético de acuerdo y de contrato. Entonces ahí tenemos que ir renegociando, porque Mm. vamos cambiando y nuestros contratos con nuestras parejas tienen que ir cambiando también. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. Vamos terminando ya, me voy de tiempo. Genial, Nada, encantada. A ver, muchas ¿dónde te pueden gracias. encontrar en redes o Pues yo soy de Arcanos y Planetas, es el nombre del proyecto. Me escondo tras ese... tu No, marca? en su momento me escondí tras ese nombre. Ahora sí que es verdad que quien más, quien menos sabe quién hay detrás, que es Mónica Calvo, pero en todos lados me encuentran como de Arcanos y Planetas, tanto en redes sociales como en la web. Y bueno, para cualquier cosa que necesiten, pues ahí estoy. Para consultas también muchas veces hay dudas de cómo esta herramienta, ¿no?, nos puede Ujú. ayudar en estos momentos, ¿no?, de separación, de crisis, de cambio. Cualquier duda, cualquier consulta, feliz de poder resolverlas. Y nada, cualquier cosa, estoy al otro lado. Muy bien, muchas A gracias. ti.